Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos esta mañana. Espero que ya tuvieron tiempo ahí para haber pasado en la palabra del Señor, meditando, haciendo observación, interpretación y aplicación. La lectura del día de hoy simplemente viene de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Si no tiene su Biblia, pues acompáñeme allí en pantalla y si no, allí en audio, escuchando. Algunos eruditos creen que el capítulo 10 contiene parte de la carta severa que el apóstol Pablo envió a los Corintios y que se incluye aquí. En el tiempo, en los capítulos anteriores, vemos que ya la situación se ha rectificado. Ahí inició escribiéndoles un poco fuerte todavía, pero como no tuvo tranquilidad, paz, porque no sabía cómo había reaccionado la iglesia a su carta severa, entonces en lugar de quedarse en Acaya, fue a Macedonia a encontrarse con Tito, quien era el portador de estas cartas entre Pablo y la iglesia. Entonces, la buena noticia es que las cosas se habían rectificado, pero aquí pareciera ser que regresamos, ya sea que hay otro asunto que continúa ahora en fricción entre Pablo y la iglesia, o simplemente esta es la carta donde él defendía su ministerio. En comparación y contraste, vimos que en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo comienza diciendo que él es siervo de Jesucristo y utilizó la palabra de los más bajos de que puedan existir. Claro, identificándose con Cristo, quien siendo Dios mismo se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre. Pero en esta carta, la segunda carta a los Corintios, vemos que se introduce el apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo, llamado, autorizado, comisionado, entrenado. Las herramientas provienen de él, también soy su embajador, soy el ministro de este ministerio de la reconciliación. Al contrario, como algunos de ustedes se creen serlo y actúan serlo, a diferencia a ustedes, yo realmente lo soy. Entonces, aquí va a comenzar apelándoles en cuanto a esto, y lo tengo en inglés, así que déjeme cambiarlo ahí al español. Okay, entonces Pablo defiende su ministerio. Comienza el verso 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y no malinterpretemos este verso, porque se ha dicho que la persona que dice ser humilde realmente está exhibiendo su orgullo. Entonces no está diciendo él ahí de su parte, de su ángulo, que él es humilde, sino que está diciendo, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. O sea que yo Pablo les estoy apelando con gentileza, y la gentileza y bondad de Jesucristo, la ternura de Él, que yo me doy cuenta y llego a la conclusión, y ustedes verifican esto, que ustedes piensan que yo soy tímido cuando estoy entre ustedes. Y en esta parte lo que les está diciendo, al estar con ustedes no hablo severamente, no hablo ásperamente, no hablo como de un padre a un hijo regañándolos cuando estoy en su presencia, en cuerpo. Entonces, yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, a su parecer, como ustedes lo ven. Pero, o sea que no les estoy hablando fuerte, ni exhortando, ni regañando, sino que me miran como humilde, tímido. También puede ser una traducción de esta palabra. Mas ausente, soy osado para con vosotros. O sea que ustedes consideran que cuando yo les escribo de las largas distancias estas cartas, suelo ser un poco más severo en cuanto a mi escritura, tratando con los temas de los cuales ustedes me han preguntado o han tratado, o aún han refutado o han intentado verificar
Porque entre algunos de ustedes hay aquellos que dicen que no soy ni apóstol, ni llamado de Jesucristo, ni autorizado, ni embajador, que mejor los escuchen a ellos, que ellos sí, y que ellos han sido puestos ahí por Dios, pero lo que están haciendo es distorsionando la palabra, modificándola, diluyéndola, pero no salten a esas conclusiones, que simplemente soy severo y fuerte y atrevido a escribirles de estas cosas cuando lo hago por medio de la escritura a una distancia lejos de usted. Anteriormente también concluyeron ustedes de que no he querido ir a verlos porque no quería estar triste, pero algunos de ustedes me retan en esto porque saben que la última vez que sí estuve entre ustedes, fue una situación de tristeza porque ustedes no querían cambiar, me maltrataron y pues nos fuimos con malos sabores en este aspecto. Entonces, sé lo que están considerando en este momento también, que solamente soy fuerte con mis palabras escritas, ausente. Entonces soy osado para con vosotros cuando estoy ausente, pero cuando estoy presente me consideran humilde, tierno, manso, pero a esa misma ternura, a ese mismo gracia de Dios, estoy apelando a quien Él es. Dice el verso 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces aquí en el 3, nuevamente, parte de lo que está diciendo, ¿verdad? Es de que, bueno, a esa conclusión llegaron ustedes de que cuando yo estoy lejos y les escribo soy pesado y fuerte y severo, pero cuando estoy presente soy humilde y manso y tierno. Pero ustedes, algunos de ustedes han considerado que lo que yo hago, acciono de esta manera. Entonces, déjenme lo explico de esta manera. Les estoy rogando que cuando yo venga a ustedes, no tenga que utilizar el mismo método que utilizo cuando les escribo. O sea, ser severo, ser fuerte, tener agallas de decirles estas cosas, porque algunos de ustedes consideran que estamos actuando con motivos carnales para con vosotros. Entonces, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía que ustedes me han visto en mí cuando les escribo, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Otra vez, muchos de ustedes de la congregación nos han acusado y acosado y maltratado y nos han levantado falsos, pero según la carne, yo estoy dispuesto a venir y hablar de la misma manera, ser fuerte y severo, pero quiero evitar eso, Entonces, por favor, ayúdenme en este aspecto, porque no andamos según la carne como ustedes consideran. Verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces la conclusión de algunos de ustedes es de que nosotros somos carnales, actuamos carnalmente, y realmente es lo que quiero evitar, venir en la carne, enojado, molesto, triste, deprimido, porque el trato de ustedes, que no han correspondido a nuestro amor, y nuevamente por eso decimos, bueno, esta es la carta severa que les escribió, porque en los capítulos anteriores hemos visto que ya estaba rectificada la situación, y ya no había ese problema, había gozo. Entonces los está alabando, están hablando de una ofrenda que le van a mandar a los santos necesitados en Jerusalén, que viene Tito nuevamente con otro compañero, etcétera. Entonces, por eso es que algunos teólogos consideran que esta es esa carta severa. Otros dicen simplemente resucitó otro desacuerdo, o continuaban los ataques de aquellos para con Pablo. Entonces, pero veremos en los siguientes capítulos que ya nuevamente habla de las terceras visitas. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, como algunos de ustedes consideran, porque las armas de nuestra milicia no son carnales como las de aquellos y aquellos que utilizan armas de la carne y armas de tinieblas. Ya les dijo en los capítulos anteriores, nosotros no utilizamos armas de tinieblas, no empleamos artimañas del enemigo, del error, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas a las que ustedes están siendo cegados
a seguir, nosotros les hablamos toda la verdad, todo el tiempo, no diluyendo ni distorsionando ni solamente seleccionando lo que nos gusta o eliminando lo que no. Así que nuestras armas son poderosas. Nos dice la palabra de Dios misma que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Es mejor que penetra. Conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, lo más íntimo del corazón y puede sacar ahí todo lo malo. Pero también puede destruir, derrotar todo lo malo. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, quisiéramos utilizar armas humanas, sí, la carne nos dicta eso. Enójate, regáñalos, habla en la carne, pero nosotros vamos a utilizar armas de Dios, que sí, estas derriban, destruyen todo lo malo. ¿Y qué hacen? Llevan a la obediencia, capturan toda la rebelión, todos los pensamientos malos y los llevan a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿en qué sentido quedamos aquí? Dice, bueno, regresamos un poquito allá atrásito, ¿verdad? Si no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Dice el 5 ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos argumentos? Bueno, puede ser todo aquella cosa que se eleva, el orgullo. Entonces, el orgullo mismo, vamos a derribarlo en nosotros mismos. Quisiéramos ir, y si vamos en este momento, vamos a ir en este orgullo negativo, malo, orgullosos. Pero esos obstáculos los vamos a eliminar con la palabra y el poder de Dios, conociendo la palabra de Dios y conociendo a Él. Entonces, sí, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y dice derribando argumentos, ¿verdad? Y toda altivez, quizá orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vamos en el conocimiento de Dios, hablando la palabra de Dios, derribando todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo que Dios nos ha dado proviene de Él es la fuente, su palabra es la que estamos compartiendo en su totalidad, y cualquier cosa que contradiga la palabra del Señor toma cautiva la otra palabra que no es de Dios, que es del enemigo o de Satanás, y todo pensamiento, toda cosa a obediencia de Cristo. Así que derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí, todo aquel que se levanta contra la palabra de Dios, pero aún en nosotros mismos tenemos que cautivar estos pensamientos y someterlos a la palabra de Dios, para que obedezcamos a la palabra de Dios antes que a Satanás o a nuestra propia conciencia o a nuestra propia voz o la voz del enemigo que quiere influenciarnos, o alguien que en nuestras vidas que realmente quiere envenenarnos. Hermanos, tengamos cuidado. En otros pasajes también se nos habla de esto. Muchas veces vamos a conseguir consejos de aquellos que nos digan lo que queremos escuchar. Tú también hazle los mismos, o desquítate, o te están maltratando, tú defiéndete, haz esto, haz lo otro. Y sí vemos aquí hasta cierto punto Pablo defendiéndose, pero dejándolo en las manos del Señor, porque está diciendo, quisiera actuar en la carne, pero no lo voy a hacer. Así que mejor voy a actuar en obediencia a la palabra de Dios, y aún aquellos pensamientos míos y de los otros que nos atacan para hacer ciertas cosas que van en contra de la palabra del Señor, los vamos a someter a la obediencia de Cristo. Y realmente todo debe ser sometido a la autoridad de Cristo, hermanos. Y esto se nos ha animado en todos los capítulos, en el orden de la creación, en la manera de hacer ciertas cosas, en la congregación, etcétera, ¿verdad? No nos dio todo un detalle de cómo hacerlo todo, pero el detalle más grande es hacerlo en orden, en obediencia a Él, respetando autoridad, mayormente la de Dios. Y la autoridad proviene de Dios. Él pone a pastores, Él pone a profetas, Él pone a todos los de la iglesia con sus diferentes cualidades y talentos y dones también.
Por lo consiguiente nos sometemos a ellos en el orden que el Señor lo ha puesto. Claro, también hablando de una pareja, de los cónyuges, el Señor los invita a ambos someterse a unos a otros y últimamente someterse a Él, y el que va a rendir cuentas a Dios por lo que hizo será cada quien individual, pero de una familia será el padre de familia, cuando hace falta el padre de familia, la esposa, a los hijos, pero la realidad esto no menosprecia a la esposa ni a los hijos, sino que simplemente en el valor en cuanto a Él nuevamente somos iguales, pero en cuanto a la autoridad y a la función que nos ha dado es diferente, pero no minimiza nuestro valor. Verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí en este verso? Bueno, consideremos de nuevo aquí. ¿Qué nos dice el 6? Es el que acabamos de leer aquí. Entonces, y estando prontos para castigar. Entonces, bueno, hasta que usted ha sido completamente obediente a la palabra del Señor, usted podrá castigar todo aquello en su cuerpo y en otros que permanece en desobediencia. ¿En qué sentido? Si usted y yo estamos en desobediencia, yo no le puedo llamar la atención a usted antes de yo someter y rectificar aquello que está mal en mi vida. Entonces, por ejemplo, aún en mi hogar, si yo estoy mintiendo y robando y hablando palabras sucias, no le puedo llamar la atención a mi hijo y decirle, no estés robando, mintiendo y usando palabras sucias. ¿Por qué? Porque estoy haciendo yo lo mismo. Entonces tengo que primero yo haber sometido todo pensamiento, toda acción a la obediencia de Cristo, rectificar aquellas cosas para poder llamarle la atención a alguien más. Entonces puedo llevar aquel castigo, por decirlo de esta manera. Entonces por eso dice, y estando prontos, ¿para qué? Para llevar este castigo, ¿verdad? Y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Pero cuándo? Bueno, ahí no lo explica, ¿verdad? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, cuando usted perfeccione su obediencia a Cristo, puede llamar, exhortar a los demás en lo que usted ya ha rectificado en su vida, si también usted estaba viviendo allí en error. Y pues esta es parte de nuestra acción, ¿verdad? Cómo hacemos las cosas. Primero rectifica, por ahí alguien que me ayude con el texto que nos dice aquel que le llama la atención a alguien que tiene una basurita, que es aquello que se tiene que sacar primero, no es una basurita así, ¿verdad? Sino que algo más grande. ¿Qué es lo que dice ahí y dónde se encuentra? Para poder llamarle la atención. Entonces, cuando tu obediencia sea perfecta, puedes castigar la desobediencia. Es lo que está diciendo allí en el 6. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo. Y bueno, antes de continuar ahí en el 7, ¿verdad? Lo que les está diciendo es de que ustedes, algunos de ustedes, miran a lo que aparentemente, los hechos que aparentemente son obvios, en el 7. Entonces ustedes solamente ven las apariencias, lo que está a la vista. Entonces por eso le dice, miráis las cosas según la apariencia, pero solamente consideran los hechos que están desnudos ante ustedes. Pero si van a observar las cosas de esta manera, y ya que algunos de ustedes, dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, o sea que ustedes que están analizando estas cosas de esta manera, se consideran que le pertenecen a Cristo, ¿verdad? Entonces, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, aquella persona que considera ser de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea que a los que les está llamando la atención dicen lo siguiente: el apóstol Pablo no es de Cristo. Él no es apóstol. Nosotros sí. Nosotros somos los elegidos. Nosotros somos los que estamos autorizados para ser de Cristo.
¿ok? Que están analizando esto según los hechos, pero así como llegaron a esa conclusión de que ustedes están bajo esa autoridad y están bajo Cristo, están persuadidos. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, el que está persuadido, así también nosotros somos de Cristo. O sea, ¿por qué creen que solamente ustedes? Verso 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces, tengo la posibilidad y la capacidad de gloriarme en este aspecto por ustedes, los que sí han creído y que son de Cristo, porque fue a través de mi ministerio entre ustedes, pero tampoco me voy a gloriar realmente de esta manera, porque todos los dones, talentos y habilidades y lo que el Señor me ha permitido hacer y lo que me ha dado es para la edificación de la iglesia. Y esto ya se los habló allá en Primera de Corintios 12, 13, 14, por ahí. Y lo que nos dio fue para edificarlos, no para destruirlos. Sí, nuestras diferencias nos llevan a veces a la división, y la división, si la permitimos, nos va a llevar a la destrucción. Lo que Dios nos ha dado, esta variedad y diferencias, es para complementarnos y suplementarnos y animarnos y apoyarnos, no para tener divisiones y no para destruirnos. Entonces, por lo consiguiente, no voy a quedar avergonzado en cuanto a esto, con el motivo de que yo llegue a este punto de estar al tú por tú con ustedes y sea avergonzado en cuanto a mi autoridad, ¿verdad? Que están cuestionando. Así que porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad y pudiese exhibir mi autoridad para con ustedes, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces, no permitiré esto. Verso 9. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Entonces, nuevamente, lo que les está diciendo, porque algunos de ustedes prácticamente están diciendo, las cartas de Pablo son demandantes, y él está imponiendo y está queriendo imponer una autoridad que no es de él, y en persona es débil, y con su palabra no vale. Entonces, bueno, no voy a aprovechar esta oportunidad para que Satanás cause destrucción, para que no parezca otra vez que quiero amedrentar por cartas. Y es lo que les va a decir en el 10, porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, y la palabra menospreciable. Y aquí regresa a los primeros versículos, que ustedes consideran que en persona soy débil cuando estoy presente en el cuerpo, pero cuando escribo por cartas que soy duro y fuerte. Entonces, por lo consiguiente, nuevamente, este aspecto, esto es lo que ustedes algunos creen. Verso 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Y nuevamente, será como último recurso si no quieren cambiar. Vamos a utilizar la autoridad que Dios nos ha dado, pero no nos la dio para la destrucción. Queremos rectificar y restaurar este ministerio de la reconciliación. Y aquí, pues no solamente siguiendo el ejemplo de Cristo, que se humilló para reconciliar al mundo con Dios. Por lo consiguiente, eso es parte de nuestro trabajo, reconciliarnos para con Dios y los unos con los otros. Pero si aquellos que no quieren cambiar, pues tendremos que utilizar de esta autoridad. Verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. O sea que en contraste, nuevamente, algunos de ustedes están tan elevados en su mente, en su corazón, enaltecidos, envanecidos, orgullosos, que se creen la mamacita de Tarzán y que nadie les puede enseñar nada y que ustedes todos lo saben y menosprecian mi apostolado. Bueno, no me voy a atrever a ponerme al tú por tú y a compararme. No nos vamos a contar como aquellos que se creen la gran cosa. Que se alaban a sí mismos. Entonces yo no voy a hacer esto. Prefiero la alabanza del Señor
y darle la alabanza a Él y la honra y la gloria que enaltecerme yo mismo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, nos dice la palabra. Alguien que me ayude con esa cita, por favor, dónde se encuentra y cuál es el contexto de esto. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces, dicen no juzgar, pero otra vez se ponen aún entre ellos mismos, los que se creen la gran cosa, ellos se comparan y quieren estar más elevados y dicen que no hay que hacer juicio. Pero ¿dónde quedamos aquí en esto, verdad? De que supuestamente tienen este estándar ellos de medirse entre ellos, pero qué ignorancia les está diciendo, en otras palabras. Dicen no ser juiciosos, pero lo son. O sea, y se creen que ya lo conocen todo, pero qué ignorancia tratarse de esa manera, comparándose para ver quién de ellos es más elevado, y también a mí me juzgan y hacen juicio, pero dicen que no debe hacerse juicio. Entonces, ¿dónde quedamos? 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Entonces solamente haremos aquello que el Señor nos permite. No vamos a abusar de esta oportunidad, pero también el Señor nos ha dado linderos, parámetros. Entonces no nos vamos a enaltecer ni enorgullecer de lo que hemos hecho, y nada también fuera de nuestra autoridad, porque la autoridad que nos da el Señor también tiene sus parámetros bajo su liderazgo. Entonces no nos podemos gloriar ni jactar de nada, de lo que haya sucedido dentro o fuera de los linderos que el Señor permite que sucedan. Entonces esto incluye trabajando y colaborando con ustedes. Por eso dice, pero no nos gloriaremos nosotros desmedidamente fuera de estos parámetros y linderos, sino conforme a la regla, o sea, dentro de los parámetros que Dios nos ha dado por medida. Y otra vez, todo proviene de Él. Hay cosas que Él permite, practica y promueve, pero esto lo permitió y lo permite para que nosotros podamos llegar también hasta vosotros. 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Entonces, si quisiéramos gloriarnos hasta cierto punto, no solamente hemos llegado a los linderos de ustedes, sobre ustedes, con autoridad sobre ustedes también, pero cuando reclamamos esta autoridad sobre ustedes, no fue como que si nunca los habíamos visitado. Llegamos a ustedes y fuimos aún más allá visitándolos. Pero fuimos los primeros en viajar a ustedes allí en Corintio con el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Pudiésemos gloriarnos de esto, sí, pero otra vez fue el Señor el que lo permitió que fuésemos, y estamos haciendo su voluntad. Entonces para Él la honra y la gloria. 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, ¿verdad? Es lo que les está diciendo ahí, que ya dialogamos. Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y nuevamente vamos a obedecer dentro de los parámetros del Señor, no nos vamos a salir de estos linderos y tampoco vamos a tomar crédito por lo ajeno. Entonces, la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. 16. Y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Entonces el Señor nos permitió venir a ustedes, nos ha permitido ir acá y allá, pero a otros les ha permitido ir allá y acá. Pudiéramos ir allá también, pero no nos corresponde porque ya Dios ha enviado a otros, y tampoco vamos a ir a imponer autoridad allá, porque es otra autoridad que el Señor ha permitido
allí para realizar, ¿verdad? Y hermanos, en las iglesias hoy en día no estamos en competencia uno con el otro. Sí, oremos los unos por los otros, pero lamentablemente también se escucha en este mundo de iglesias robándose miembros los unos a los otros, o no como que si estuviéramos en competencia los unos de los otros, hablando mal de la otra congregación, para que vengan a la mía, etcétera. Tampoco se trata de eso. Dice el 17, mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, al contraste y en contradicción a ustedes que se están alabando a sí mismo, pues esa es su recompensa. Pero si usted se va a gloriar, hermano, por algo que el Señor le ha permitido hacer, lograr en su ministerio, no se gloríe. Gloríese en el Señor en el sentido de darle la honra y la gloria a Él, y que Él le diga, buen siervo, bien hecho, fiel, adelante, entra en el gozo de tu Señor, en un lugar que tú digas, mira todo lo que yo estoy haciendo, logrando para el Señor, nadie más lo hace como yo, aquí me necesitan, no lo pueden hacer sin mi persona. Le tengo una noticia. Sí, el Señor quiere utilizarnos, pero si tenemos esa actitud, puede no utilizarnos y puede utilizar a cualquier otra persona que está dispuesta a obedecerle. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El Señor puede hacer el trabajo sin ti y sin mí. No me necesita. Pero opta por utilizar a su iglesia local. Y a través de esto obtenemos bendiciones. ¿Lo puede hacer sin mí? Sí. ¿Quiere hacerlo a través de mí? Sí. Pero no soy indispensable en el sentido que no lo puede hacer sin mi persona. Pero me pierdo la bendición también, si es que soy un hijo de Él. Y si no, pues me pierdo la bendición más grande, que es la vida eterna. Y no trabajamos para ganárnosla, sino porque ya somos salvos. Podemos testificar y alabar y glorificar su nombre y compartir con otros. Así que, hermanos, si se va a gloriar para ser aprobado por el Señor, denle la honra y la gloria a Él en todo lo que usted hace, y Él lo alabará a usted, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Ha considerado este punto usted? Hablamos de alabar a Dios, pero Dios alaba a los hijos que son obedientes. Es más, en una ocasión allá en el Antiguo Testamento, uno de los libros más viejos de la Biblia, alguien dijo a alguien que me ayude, ¿de qué estoy hablando? ¿No has considerado a mi siervo? Y palabras que se usan son como recto, íntegro. Alguien que me ayude. Pero bueno, suficiente para el día de hoy en los comentarios, breves ahí de la lectura. Continuemos aprendiendo los unos de los otros, animándonos los unos a los otros, y que el Señor bendiga nuestros esfuerzos y sus esfuerzos para su honra y su gloria. Comparte este video con alguien, anime a otros a participar si no están participando. Que el Señor le bendiga.